Pedro Durán Gómez de Ecatepec, 78 años. Quiero aplaudir la actitud de Dora Díaz al opinar que sería conveniente que entrara a Estados Unidos a ayudarnos. Hay que rescatar Ciudad Juárez. Nunca hemos tenido soberanía. Siempre hemos sido dominados. Qué fácil estamos dando por un plato de lentejas el orgullo de ser mexicano. Exactamente, en la intervención extranjera eso se pudo haber dicho, porque en la práctica eso era, bueno, pues que entre nosotros qué vamos, qué nos da o qué nos quita, y dejaron que entraran con toda facilidad, con cualquier táctica, estrategia hubieran derrotado al invasor. No lo hicieron. Pues que entren, ¿por qué no? Nos va mejor. Les digo de aquel señor, santo señor, fuera de ese detalle, tan pobre estaba, lo oía yo, que decía, pues según esto, medio México ahora va a irse a Estados Unidos. Ojalá que de aquí, de Jalpa, Zacatecas para arriba, seamos gringos y vamos a comer bien. Yo decía, ay, apá, pensaba yo. Pues sí, hay que ver la situación en Puerto Rico, ¿no? Realmente la dominación total de Estados Unidos ha beneficiado a los puertorriqueños. En la mitad de ellos se fueron a vivir de todas formas a Nueva York porque no había trabajo en su lugar. En su lugar están controlados en todo. No tienen ni la menor capacidad de participar en la elección del gobierno nacional. Viven como ciudadanos de segunda, en un país en que los tolera y pues les da trabajos de segunda categoría. De tercera, María. Sí. Eso sí, es un estado libre, ¿Y asociado. cómo no? ¿Cómo estás, Puerto Rico? Tú de socio asociado en sociedad. Nicolás Guillén. Nicolás Guillén hablaba de esa asociación de Puerto Rico con Estados Unidos, que en realidad ha convertido a Puerto Rico más en un esclavo, en un mozo de los Estados Unidos, y que realmente no ha recibido de los Estados Unidos ningún beneficio que le permita a Puerto Rico ascender a una escala superior, ¿no? Nicolás Guillén, yo creo que fue uno de los escritores que más defendió la negritud y que más defendió a América Latina y que más defendió a personajes como Siqueiros, que al remate de cada cuarteta decía: oh pueblo mexicano, amigo mío, no olvides a Siqueiros, su pintura. Porque Nicolás Guillén, que era negro, nunca estuvo de acuerdo con la política norteamericana y recordó pues cómo le fue a Filipinas, a Guam, a Puerto Rico, una vez que Estados Unidos entraron a la guerra de España en 1898. Por Cuba. Por Cuba. Y en realidad no ayudaron a Cuba. La enmienda Platt no era ninguna garantía de solución para Cuba, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Y durante muchos años, quizás hasta Fidel Castro, los títeres que pusieron de presidentes eran por orden norteamericano. Claro que sí. Fíjate que toman Ciudad Juárez y al rato los tenemos en Mérida. Sí. Y además no lo toman para establecer orden y seguridad como piensan algunos, sino verían nuestros depósitos de petróleo, de uranio, bases militares. Todo lo que también nos advirtió el cubano Martí. Cuidado con Estados Unidos. Acuérdense, la agricultura. El United Fruit se dedicó a que todos plantaran frutas para el mercado de Estados Unidos a cambio de centavitos. Raúl González López, en Gómez Palacio, Durango, tiene 62 años. Apoyo a Dora en cuanto a que Estados Unidos debe poner orden en México. San Antonio, Texas era de México, pero ahora viven mejor. Ellos no son indocumentados, ni son tratados así.
Lo que queremos es la existencia de gente feliz. ¿Qué patriotismo ni qué patriotismo? A mí no me parece que para conservar la soberanía sigan muriendo muchos mexicanos en manos de la delincuencia, que sí está organizada. María Pérez de Anda, de Coyoacán, 61 años. El que habla mucho, mucho yerra. Y a Dora ya le salió lo vendepatrias. La verdad, habla de todo, opina de todo. Pero yo hasta tengo la duda de que sea doctora cirujana. Lo más probable es que solo sea psicóloga. Oiga, ¿cuándo se habló de que yo fuera doctora cirujana? Nunca. Román Telles Camacho, en la Magdalena Contreras, tiene 79 años. Bien decía Vicente Lombardo Toledano, unos no quieren que México sea anglosajón y otros quieren que sean gachupines. Hay dos tendencias, y la soberanía... No, unos quieren que sea anglosajón y otros gachupines. Hay dos tendencias, y la soberanía se acabó cuando los españoles llegaron a México. Héctor, Mojarro, Jacobo, ¿eso es soberanía? Eso no es soberanía. No había patria cuando los españoles llegaron a México. Era el imperio mexica y eran otros reinos rivales y enemigos acérrimos del centro. Por ejemplo, los tlaxcaltecas. Zempoala, Tlaxcala, el mismo Texcoco. Entonces, no era México. Se acabó las... No, eso no está bien. Hay que leer, hay que informarse. Bueno, y además, los españoles no hicieron país. En realidad hicieron ranchos de explotación de los campesinos, se enriquecieron personalmente, pero no pensaron en lograr un país. Por eso Estados Unidos nos tomó tanta ventaja. Para principios del siglo XIX, Estados Unidos ya estaba enfilado para ser la primer potencia del mundo, mientras en México vivían agarrados de los cabellos, ¿no? Y lo dijo, ahí estuvo Francia, estuvo Lafayette, estuvo en favor de los independentistas norteamericanos y aseguró que ese era el país del futuro, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba perfectamente bien planeado, ¿no? Bueno, sí, y en México no ocurrió lo mismo. En México se fundaron tiendas de abarrotes, ¿verdad? Sí. Y cantinas en las esquinas, Sí. pero no se hizo país. Se impedía el comercio del país con otras colonias, ¿no? Una serie de medidas absurdas. Pero es que el principio de todo estuvo en esto. No fue España la que mandó a conquistar el imperio mexica. Fueron unos civiles, una empresa de civiles. Por eso después el rey les dio la encomienda, los encomenderos les dijeron cuál es su precio. La empresa no fue de soldados, la empresa fue privada. Hernán Cortés y cerca de 600 se embarcan conmigo en este asunto, órale. Y entonces hizo lo que hizo en este país, que todavía no lo era, pero a nivel personal y a nivel de grupo y a nivel de empresa, el rey, España se lo reconoció como su negocio y empezó a tratar con él y empezó la encomienda y empezó a darles tierras y lo hizo marqués de Cuernavaca y demás. Pero es lo curioso, es que no era un país el que conquistó, fueron una empresa privada. Y además la mayor parte eran salidos de las cárceles o de las capas más bajas de la sociedad y la cultura, que solo venían por oro, tierras y esclavos. Analfabetas. Desde Torreón, Coahuila, Gilda Martínez Carrizales tiene 37 años. ¿Dónde está la soberanía? Cuando acá en el norte todos vivimos secuestrados en nuestras propias casas. Cuando tenemos miedo a salir después de las 6 de la tarde. Y cuando hacemos nuestras actividades durante la mañana, andamos cuidándonos de que no nos toque una balacera. Díganme, ¿dónde está la soberanía? Bueno, defienda usted esa situación punto por punto, así como la enumera. Pero
si nos queda 1 centímetro de territorio, deberíamos defenderlo a como dé lugar, en vez de entregarlo. Y entonces alguien que viaja en vehículo blindado y tiene muchos guardaespaldas y demás, él sí es soberano. Los que estamos, los ciudadanos de a pie no lo somos porque estamos en peligro. Y la situación está en ese nivel de deterioro porque hemos cedido soberanía en aspectos fundamentales a lo largo de los últimos 50 años. Exacto. Ceder soberanía implica ceder riqueza y quedarse sumidos en la pobreza. Cuba también está tal vez en peores condiciones que nosotros, pero ha tratado de defender. Por eso decía en su grito aquel territorio libre de América. Queda tan hermoso. Son valores intangibles, no les dice nada dignidad, no les dice nada moral personal, no les dice nada soberanía. Yo recuerdo que una de las cosas que me hicieron salir del pajarito moreno y del ratoncito Macías y todos aquellos boxeadores de los 60 fue Fidel Castro, la verdad. A mí me emocionó profundamente sin tener la menor idea de que era Fidel Castro y que era Cuba. Pero cuando Lázaro Cárdenas se subió al cofre de un automóvil y hablando de la soberanía de los países latinoamericanos, me entró la sensación de que soy latinoamericano y de que definitivamente durante más de 100 años, de 200 años, hemos sido víctimas no solamente del despojo de los Estados Unidos de tierras, sino del desprecio. El señor Fox, entre las cosas lúcidas que tuvo, dijo, los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra a qué grado de desprecio nos han visto los norteamericanos. Si es que no tenemos los ojos azules o tenemos el pelo rubio, ¿no? Yo por esa razón, y viendo en Los Ángeles, California, cómo se trataba a los mexicanos prietos, pues me duele mucho. Me duele mucho porque yo pertenezco a esta raza. Y Violeta Chamorro, cuando gana la elección en 1990, piensa, pues voy a tener todo el apoyo de Estados Unidos y esto va a funcionar muy bien. Entonces viaja a Washington, le pide al Bush de entonces, oye, necesito dinero para este desarrollo y esto, y que por favor me quites esos aranceles. ¿Qué? ¿Estás loca? Te queremos a ti para poder explotar tu país, no para otra cosa. Iba Violeta con bastón a tomar posesión de su cargo. Y decíamos, el bastón es Estados Unidos, pero al rato va a andar sin bastón y chuequeando.